Los martes, la mesa de análisis de Tele 13 Noche se la toman las mujeres. Saludamos a María Emilia Undurraga, académica de la Universidad San Sebastián y vicepresidenta de Evópoli. ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola Álvaro, hola Camila. Hola María. Camila Miranda, Nodo 21 también. No Hola, necesita Álvaro. presentación porque es personaje estable a esta altura y también de columnas en los diarios. Bienvenidas ambas. Muchas gracias. Que estén muy bien. Oye, partamos con el tema del acuerdo constitucional, que tiene varios nudos, incluso hablando ayer con algunos representantes de los partidos, la paridad para muchos ha sido complejo de establecer en su implementación. ¿Cómo estás viendo eso, Camila? Bueno, lo que pasa es que como este es el diseño de elección que replica los mecanismos del Senado y el Senado elige pocos, digamos, cupos por las distintas regiones, efectivamente hay listas que son de 2 personas, de 3 personas, de 5 personas, entonces eso es un ejercicio distinto respecto a la aplicación de la paridad si uno espera que así como participen igual cantidad de mujeres y hombres en la posibilidad de ser electo, también compongan el órgano, es decir, la paridad de salida. En ese sentido me preocupan algunos argumentos que plantean que es pernicioso, ¿cierto?, para la expresión ciudadana que se apliquen en esos contextos la paridad. Entonces yo me pregunto, ¿es pernicioso que participemos las mujeres en igualdad de condiciones en el proceso electoral? Entonces, efectivamente aquí hay que trabajar un diseño distinto al proceso de la Convención Constitucional porque las reglas electorales son diferentes, pero creo que hay que resguardar ese elemento que le impuso también un carácter distinto a todos los procesos institucionales de ahora en adelante, o sea, de ese momento en adelante, que es ya parece ser un estándar en distintos órganos, en el mundo empresarial también. Entonces yo creo que sería un problema retroceder en esa materia y aquí hay que ajustar los mecanismos para que quede efectivamente equilibrado. Y quizás yéndome ahí a los nudos, me parece que hay nudos que tienen que ver con cosas fáciles de resolver, que es por ejemplo la fecha, que entiendo que se estaba planteando ahora que fuera o el 7 de mayo y si no ya es el 26 de mayo porque la propuesta era el 14 y es el día de la madre. Entonces comprendamos que es complicado ir a votar, sobre todo una votación que va a ser obligatoria. Entonces creo que esos son fáciles de resolver, pero efectivamente hay otras conversaciones que tienen que ver con elementos que no quedan suficientemente precisados en la propuesta de reforma constitucional y otros que también a partir de un análisis más profundo de lo acordado también levantan dudas. En mi parecer, bueno, ahí vamos a ir a eso para profundizar, para partir con María Emilia respecto a los problemas que se han presentado sobre la paridad. Ayer, por ejemplo, la senadora Luce Bensberg, la vicepresidenta del Senado, decía: no queremos llegar a que se meta mano a la urna, queremos mantener el espíritu, el criterio de paridad, pero muchas veces, de acuerdo a las simulaciones que se hacen, se podría llegar a eso. ¿Cómo lo ven desde Evópoli? Bueno, yo creo que tal como decía Camila, tenemos que aprender de lo que ya vivimos en el primer proceso, pero también mantener aquellas cosas que queremos como sociedad, que continúen siendo parte de nuestra forma de decidir cosas importantes en el país como es la paridad. Yo creo que este acuerdo tan relevante que suscribimos una gran cantidad, la gran mayoría de las posiciones políticas, requiere estos ajustes que están justamente en el Congreso conversándose hoy día, pero que requiere respetar las 12 bases que nos hemos puesto, entendiendo que no partimos desde cero. Ya avanzamos en un proceso que fracasó. Creo que como todo proceso necesita ser revisado y avanzar desde ahí. Desde lo aprendido. Y es desde esa forma que hemos convenido menor tiempo, menor cantidad de personas, sí, continuar con la participación, por supuesto, pero también con algún nivel de participación de expertos. Y esos que son este acuerdo que nos da este marco, que además tiene estas bases, estas 12 bases que hemos acordado, requieren estos ajustes. Hay que flexibilizar para los ajustes, para precisiones, para que estemos todos claros para el proceso, pero que no vayamos a cuestionar estos acuerdos que ya hemos tomado, entendiendo que ya aprendimos de este proceso. ¿Hay espacio, María Emilia, para hacer cambios ya a esta altura del partido? ¿O sería mejor que se aprobara el acuerdo más o menos tal como fue concebido y que después se hicieran los cambios? Ya está el acuerdo ya está y justamente estas indicaciones se hacen cargo de algunas partes de qué va a pasar si es que se rechaza, algunas dudas que pueden surgir dentro de este acuerdo, pero que no van en el corazón de lo acordado, sino más bien en la forma, en las fechas, como decía Camila, y en las cosas que puedan surgir en esta conversación, pero que no vayan al corazón de lo ya convenido.
los chilenos y chilenas queremos una nueva constitución, eso ya no cabe ninguna duda, y queremos que esto sea un proceso corto. Y por eso necesitamos disminuir esa incertidumbre de estos procesos que empiezan a alargarse, de cuestionamiento, que después, a medida que va a empezar el proceso, pueden ir resolviéndose con la participación de todos los actores que sean electos y los especialistas para ello. Camila, retomo los nudos que estabas enunciando y considerando además que esto, sectores del oficialismo, el Partido Comunista, en comunes, hay cosas que definitivamente no están cómodos con cómo se consiguió el acuerdo. A ver, yo creo que hay que hacer aquí dos ejercicios. El primero es con los elementos ya acordados, que son estos 3 órganos, revisarlos también con detalle permite adelantarse a situaciones que puedan ocurrir. Porque el acuerdo, de hecho en esto es sui generis, señala que la conformación de los órganos que no son electos dependen de las fuerzas políticas existentes en el Congreso. Que eso para mí es sui generis en una reforma constitucional, ¿cierto? Porque es distinto en un diálogo político, pero un artículo que diga eso me parece sui generis. Pero en ese sentido uno puede hacer proyecciones de cómo quedarían compuestos los órganos porque quienes los nombra hoy día están en las distintas posiciones. Entonces si uno hace ese ejercicio y quiere, por ejemplo, un órgano arbitral que arbitre y no se inmiscuya en las decisiones, a mi parecer ahí hay que ajustar quórum, porque lo contrario se transforma en un órgano que actúa mucho más activo en el proceso constituyente, y si el objetivo es que vele por las 12 bases constitucionales, se pervierte ese objetivo. Claro, tú planteas en una entrevista árbitro o actor, definitivamente. Efectivamente, y creo que en el caso de las y los expertos también es prudente terminar de resolver los equilibrios, es decir, trabaja la comisión experta con el Consejo Constitucional en igualdad de condiciones, hay un órgano que tiene la última palabra, sí o no. Yo creo que eso todavía no termina de quedar del todo precisado, y por eso para algunos hay una lectura de que esta se trata de un órgano, digamos, un proceso mixto. Bueno, mixto tiene varias etapas, pero en el sentido de la comisión mixta, que era una idea inicial de toda la discusión constitucional, o el órgano soberano electo. Entonces creo que esas cosas, despejarlas, son necesarias, no necesariamente por cambiar el espíritu de lo pactado, sino para adelantarse a lo que tiene que hacer una propuesta constitucional, es ofrecernos a todos un texto constitucional que ojalá aprobemos. Aquí es, bueno, es decir, a favor según la propuesta constituyente, ya no es aprobar. Sí. Y entonces si esos órganos empiezan a jugar otro papel, también yo creo que le van a poner mantos complejos a la legitimidad del proceso. Y creo que eso hay tiempo todavía para observarlo, para adelantarse y decir, bueno, aquí hagamos algunos ajustes que tengan que ver con que seas árbitro, que sea árbitro y no juegue otro papel. ¿Eso es una precisión o es un cambio más estructural lo que plantea Camila? Yo creo que son precisiones y hay que revisarlo, y eso es lo que estamos todos disponibles siempre y cuando estén en el fondo lo que ya se convino, se respete y se avance en aquellos ajustes que sean necesarios para facilitar el proceso. Ahora, en la oposición igual hay voces que han planteado algunas ideas, incluso hubo llamados al orden, no tanta creatividad, dijeron, respecto también a estos matices, porque claro, es difícil establecer qué es una precisión o qué es un cambio ya que podría contradecir el espíritu del acuerdo originalmente firmado. ¿Cómo se ha visto eso en la oposición? Bueno, eso justamente es lo que se está discutiendo hoy día en el Congreso. Yo creo que tenemos que respetar a cada uno de los órganos con sus funciones que enriquecen la democracia. Muchas veces se da cuenta como que el Congreso fuese un órgano que no tiene representatividad, y recordar que hemos elegido a los senadores, a los diputados para tales efectos, y respetar las funciones que tienen en este proceso es importante para valorar esta democracia que tiene que enriquecerse entre todos los poderes, entre todos los actores, acotar las funciones, las responsabilidades, facilitar el proceso. Necesitamos un proceso que ojalá sea lo más corto posible, que vaya al corazón de las necesidades de las personas y que nos permita avanzar en las prioridades que requiere la población. Una de ellas es la Constitución, pero también junto a ello las otras prioridades que no dependen de la Constitución, sino que dependen de las medidas de los gobiernos y de otras acciones del Congreso y del Ejecutivo para esos efectos. Vamos a estar atentos a eso, también a este acuerdo de seguridad que pareciera estar ya fraguándose, pero a ver si lo vamos a comentar la próxima semana. María Emilia, Camila, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias también a todos los que nos escuchan. Buenas noches. Un saludo.